Las mujeres de mi familia siempre han leído el futuro en el fondo de una taza de café. Mi abuela vio la boda de mi madre en los pozos de un jarrillo de barro. Mi madre vio el barco de mi padre, regresando, sano y salvo de una tormenta. La primera vez que yo leí mi propio futuro, al día siguiente de que mi tío León me robara la infancia, vi un ataúd pequeño, negro y claro, como el agua de un pozo. Tenía 10 años, ahora tengo 79 y mis manos tiemblan un poco al sostener la taza. Pero el hábito permanece aquí, en mi porche, que da a un jardín lleno de gardenias y helechos, en las afueras del puerto de Veracruz. El aire es tan espeso y húmedo que se puede mascar. El café que bebo es el mismo que sembraba mi padre, fuerte y amargo. Un sorbo para el presente, otro para el pasado. El futuro hace mucho que dejé de buscarlo. Antes del ataúd, mi vida olía a sal, a pescado frito y a la brisa del golfo en mi padre. Rafael era marinero, un hombre de piel curtida y brazos que pasaba meses enteros en el mar. Lo amábamos con esa mezcla de orgullo y ausencia perpetua. Mi madre, Carmen, era el ancla de la casa, una mujer vibrante, llena de remedios caseros, supersticiones y una fe inquebrantable en la Santa Muerte y la Virgen de Guadalupe, por igual. Creía en proteger su casa de los malos espíritus, sin saber que el peor de todos tenía la llave de la puerta. Ese era mi tío León, su hermano menor. Cuando mi padre se iba, León se convertía en el hombre de la casa. Era guapo, carismático, siempre con una broma en los labios y una guayabera impecable. Traía regalos, arreglaba las goteras, me contaba historias de tesoros, piratas. Para mi madre era su adoración. Para mí era un segundo padre. Era el hombre en quien mi propio padre confiaba para protegernos. Y no hay cuchillo que corte más profundo que el que empuña la mano que se supone debe cuidarte. Fue durante la temporada de nortes, cuando el viento aúlla como un alma en pena y azota las palmeras. Mi padre llevaba 2 meses en el mar. Esa noche, mi madre había ido a velar a una vecina difunta. Me quedé sola en la casa. No tenía miedo, estaba acostumbrada. Y además, mi tío León vivía al lado. A medianoche, lo oí entrar. Pensé que venía a ver si todo estaba bien. Entró en mi cuarto sin hacer ruido. Olía a ron y a tabaco, un olor que hasta ese día yo asociaba con las fiestas y la alegría. Se sentó en el borde de mi cama. No tengas miedo, Altagracia, mi florecita, me susurró. Why, entonces, manos, que tantas veces me habían alborotado el pelo con cariño, se posaron sobre mí de una forma nueva, una forma que mi cuerpo no entendió, pero que mi alma reconoció como una profanación. Yo era una niña, no sabía los nombres de lo que me estaba haciendo, pero sabía que era un secreto terrible, un pecado que quemaba. Me tapó la boca y me dijo que si gritaba, un mal aire se llevaría a mi padre en el mar. Le creí, así que me quedé quieta, mirando una raja de luz, hombre que era la sangre de la pared. Me rompí en silencio. Cuando terminó, me dio un beso en la frente, como si acabara de arroparme, y se fue. A la mañana siguiente, el sol brilló como siempre. Mi madre regresó, cansada, y preparó el café. Como era costumbre, después de beberlo, volteó su taza para leer la borra. Veo dinero. Una visita inesperada, dijo con alegría. Luego me miró. Anda, mi niña, lee el tuyo. Ya es hora de que aprendas el don. Con manos temblorosas, volteé mi taza sobre el plato en esperé un minuto, como ella me había enseñado, y luego la levanté. Guay, allí estaba. No había lugar a dudas. En el fondo negro y espeso del café, se dibujaba la forma perfecta de un féretro. ¿Qué ves, hija?, preguntó mi madre. Sonriendo, levanté la vista hacia ella, hacia la mujer cuyo hermano me había asesinado el alma, hacía unas horas, y mentí por primera vez. No veo nada, mamá. Solo manchas. Ella se rió. Poco a poco,
mi niña. El don tarda de en nacer despertar y no morir sabía que mi don en el mismo instante acababa. mostrándome un futuro del que no podría escapar. El futuro de una niña que ya estaba muerta por dentro y que tendría que pasar el resto de su vida velando su propio cadáver. Si crees que hay traiciones que marcan un alma para siempre, suscríbete para seguir el oscuro viaje de Altagracia, una mujer sentenciada por un secreto y una taza de café. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué es más aterrador? ¿Un monstruo que se esconde en las sombras o uno que te sonríe a la luz del día y lleva tu propia sangre? Dale a like si esta historia te ha estremecido. Después de la visión del ataúd, me volví una niña enferma, una enfermedad que no daba fiebre ni tos, una dolencia del alma que ningún remedio de mi madre podía curar. Dejé de hablar más de lo necesario. Los sabores de la comida se volvieron ceniza en mi boca. Por las noches, me despertaba con el corazón galopando, empapada en un sudor frío, segura de que la puerta de mi cuarto se estaba abriendo. La casa, que antes era mi refugio, se convirtió en un mapa de lugares peligrosos. El pasillo oscuro, el patio trasero, cualquier rincón donde pudiera encontrarme a solas con mi tío Leonanel. Por su parte, era un maestro del disimulo. Delante de mi madre, seguía siendo el hermano alegre y servicial. Pero cuando sus miradas se cruzaban con la mía, sus ojos me decían que el secreto nos pertenecía a los dos. A veces, al pasar, su mano se posaba en mi hombro un segundo más de lo necesario. Y ese simple contacto me lava la sangre y me hacía querer vomitar. Eran pequeños actos de terrorismo silencioso, recordatorios constantes de su poder y de mi jaula. El abuso no necesitaba repetirse cada noche. Vivía en el aire, en la amenaza constante de su presencia. Mi madre, Carmen, en su amor ciego, no veía al monstruo. Veía a una hija que se marchitaba sin razón. Decidió que yo tenía susto, que algún espíritu maligno me había robado el ánimo. Empezó un ritual de curaciones que solo aumentaba mi agonía. Me hacía beber tés amargos de hojas de naranjo y epazote. Me frotaba el cuerpo con hierbas, mientras rezaba oraciones extrañas para ahuyentar al mal aire. La peor de todas era la limpia con el huevo. Me hacía parar en medio de la sala mientras ella pasaba un huevo por todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, murmurando para que el huevo absorbiera toda la maldad que se había pegado a mí. Yo me quedaba quieta, sintiendo la cáscara frágil rozar mi piel, y a veces, por el rabillo del ojo, veía a mi tío León observándonos desde la puerta del patio, con una media sonrisa en los labios. La ironía era una cuchilla que me desollaba por dentro mi madre, intentando limpiar el mal de mí con un huevo, mientras el mal verdadero miraba la escena, divertido. Mi única esperanza era el regreso de mi padre. Contaba los días en el calendario, rezándole a Yemayá, la diosa del mar, no por él, sino por mí. Cuando su barco por fin atracaba en el puerto, era como si el sol volviera a salir después de un eclipse. Con mi padre en casa, el aire se volvía respirable. Mi tío León se mantenía a una distancia prudente. Su sonrisa se volvía menos afilada. Sus ojos perdían esa chispa de posesión. Yo me pegaba a mi padre como una lapa. Lo seguía a todas partes, absorbiendo cada segundo de esa seguridad frágil. Él, al verme tan apegada y silenciosa, pensaba que era porque lo extrañaba. ¿Qué tienes, mi lucero?, me preguntaba. Y yo solo negaba con la cabeza, incapaz de decirle que lo que tenía era miedo de que se fuera otra vez. Y siempre se iba en la mañana de su partida. Era mi propia crucifixión. Lo veía caminar hacia el puerto Can, su maleta al hombro, y sentía cómo la luz se iba con él, dejándome de nuevo en la penumbra, a merced del monstruo sonriente. El ciclo se estableció en mi infancia, meses de terror contenido, seguidos de unas pocas semanas de una paz desesperada. Y luego, la inevitable despedida que me devolvía a la boca del lobo. Mi madre nunca entendió nada. Esta niña
es demasiado sensible, le decía a las vecinas. Todo le afecta. No sabía que no era sensibilidad, sino una herida abierta y purulenta, que su propio hermano hurgaba. Cada vez que mi padre nos daba la espalda para hacerse a la mar. Mi enfermedad tenía nombre, pero era un nombre que yo no me atrevía a pronunciar. Y el ataúd que había visto en el café se iba haciendo más real, con cada partida de mi padre, con cada sonrisa de mi tío, con cada remedio inútil de mi madre. Sí, Chris Q. La ceguera del amor puede ser el mejor escondite para la maldad. Suscríbete para seguir la historia de Altagracia y su lucha silenciosa. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué causa más daño? ¿El golpe de un enemigo o la caricia de un ser querido que no ve tu dolor? Dale a like si entiendes lo que es sentirse solo en tu propia casa. A los años pasaron, mi cuerpo, en su infinita traición, decidió convertirse en el de una mujer. Mis caderas se ensancharon, mis pechos crecieron, y con cada sentía la mirada de mi tío León volverse más pesada, más dueña. El abuso cambió. Ya no era solo el terror de sus visitas nocturnas. Cuando mi padre estaba en el mar, se convirtió en una guerra psicológica. Él sabía que yo ya no era una niña pequeña, que se asustaba con cuentos de malos espíritus. Ahora usaba un arma más poderosa, la vergüenza. Ya eres una mujercita, Altagracia. Me susurraba si me encontraba a solas. Si hablaras, ¿quién te creería? Dirán que tú me provocaste. A tu madre. Ella no lo soportaría. Me hizo cómplice de mi propio silencio, tejiendo una red de culpa a mi alrededor que me asfixiaba más que sus manos en mi boca. Y entonces, a los 15 años, el horror tomó una nueva forma. Mi sangre mensual no llegó. Al principio, recé para que fuera un simple retraso, pero al segundo mes, el pánico se instaló en mi vientre como una bestia de hielo. Estaba embarazada. El monstruo había plantado su semilla. En mí fue mi madre quien lo descubrió. Vientre, no, que aún era plano, sino por mi olor. Las mujeres de mi tierra tienen esa sabiduría animal. Un día me olió el cuello, como hacía a veces, y su rostro cambió. No hubo preguntas, solo una certeza terrible en sus ojos. Esa noche, me obligó a orinar en un recipiente y realizó una de sus pruebas caseras, con hierbas y una aguja. Cuando la aguja se ennegreció, supe que mi sentencia estaba firmada. Esperaba gritos, acusaciones, pero lo que vino fue peor a Carmen. Un silencio la mujer de los remedios y las supersticiones se transformó en una generala, planeando una batalla secreta. Su único objetivo no era mi bienestar, sino la aniquilación de la vergüenza. El honor de la familia. Nunca me preguntó quién había sido. Quizá, en el fondo de su alma, lo sabía y se negaba a verlo. O quizá no le importaba. El problema no era el crimen, sino la prueba del crimen que crecía dentro de mí. 2 días después, me despertó, en mitad de la noche. Ruido, vístete, ordenó. Me llevó por las callejuelas oscuras del puerto hasta una casa en el barrio más pobre, un lugar que olía a pescado podrido y a desesperación. Allí nos esperaba una mujer vieja, sin dientes, y con unos ojos tan negros y vacíos como la noche. No era una curandera, era una carnicera. Lo que pasó en esa habitación, sucia, a la luz de un candil, es un recuerdo que mi mente ha tratado de borrar durante 60 años. El dolor fue una marea de fuego que me ahogó. Pero el dolor físico fue lo peor. No. Lo peor fue ver el rostro de mi madre. Estaba Dipay, en un rincón, con su rosario en la mano, rezando. No rezaba por mi alma, ni por mi vida. Rezaba para que el secreto muriera, para que el honor de la familia fuera limpiado con mi sangre. Me hicieron beber un té de hierbas amargas que me quemaba la garganta. Me obligaron a acostarme en una mesa de madera manchada. Y mientras la vieja hurgaba en mi interior con sus instrumentos de metal helado, yo me aferré a la mano de mi madre. Why? Ella, mi propia madre,
Me soltó la mano para poder seguir pasando las cuentas de su rosario. En ese momento, mientras la vida que yo no había pedido se me escapaba entre las piernas, algo más murió dentro de mí. Murió la niña que esperaba que su madre la salvara. Murió la joven que creía que el amor de una madre era incondicional. Entendí la verdad más terrible de todas para mi madre. Yo era un sacrificio necesario en el altar de la reputación de su hermano. Mi dolor, mi cuerpo, mi sangre, todo era secundario a la necesidad de mantener la fachada de una familia decente. Salimos de allí antes del amanecer. Me desangraba, me dolía hasta el alma, pero tuve que caminar de vuelta a casa, apoyada en ella, como si volviéramos de misa. Me metió en la cama y me dio un caldo. Descansa, me dijo Ann, ya todo pasó. Aquí no ha pasado nada. Y esa fue la frase que definió el resto de mi vida. Aquí no ha pasado nada. El lema de mi familia. La mentira que tuvimos que habitar. Pero esa noche, mientras yacía en mi cama, sintiendo el vacío helado en mi vientre, miré el fondo de mi alma y vi la imagen de la taza de café de hacía 5 años. El ataúd, Ann. Por fin lo entendí. No era un presagio de mi muerte física, era el retrato de mi alma, enterrada esa noche por las 2 personas que más deberían haberme amado. Ann, el hombre que plantó la semilla, y la mujer que arrancó la raíz para que nadie viera el fruto. Si crees que no hay traición más grande que la de una madre que elige el honor por encima de una hija, suscríbete para ser testigo de cómo Altagracia sobrevive a su propia muerte en vida. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿un acto hecho para proteger a la familia puede ser perdonado si destruye a un miembro de ella? Dale al like si sientes el dolor de Altagracia. Después de la noche en casa de la curandera, la poca luz que quedaba en nuestra casa se extinguió. Mi madre y yo declaramos una guerra sin palabras. Nos movíamos por la casa con una cortesía helada, cumpliendo con nuestras obligaciones en un silencio sepulcral. El amor filial se había podrido, y en su lugar solo quedaba el rencor. Ella, para lavar su culpa, se aferró a la iglesia como una náufraga. Me arrastraba a misa diaria, me obligaba a arrodillarme en el confesionario, a inventar pecados de pensamiento para satisfacer al cura. Era su penitencia a través de mi cuerpo. Quería purificar su alma manchada obligándome a fregar la mía. Estaba inocente. Pero su Dios ya no era el mío. El Dios de mi madre era un cómplice que escuchaba sus rezos mientras me soltaba la mano en el infierno. Así que busqué a otros dioses, los dioses de las sombras, los que entendían de sangre y secretos. Empecé a escuchar a las viejas del puerto, las que vendían hierbas y amuletos. En secreto, con el poco dinero que conseguía, les compraba libros viejos y prohibidos, libros que hablaban de limpias diferentes a las de mi madre, de protecciones, de la energía que vive en las raíces y en las piedras. Buscaba hacer el mal, buscaba entender el mal que me habían hecho y encontrar un escudo que no estuviera hecho de mentiras. Cuando mi padre, Rafael, regresó del mar, encontró a una extraña en mi lugar. La niña que lo adoraba y se le pegaba como una sombra, había desaparecido. En su lugar, había una joven de 16 años, seria y distante, con una dureza en la mirada que él no sabía descifrar. ¿Qué te pasa, Lucero? ¿Ya no quieres a tu padre?, me preguntó una noche, y su voz estaba cargada de un dolor genuino. Quise gritarle la verdad. Quise contarle cómo su cuñado, el hombre en quien confiaba, me había profanado, y cómo su esposa, la mujer que amaba, me había llevado a un matadero para proteger al culpable. Pero vi su rostro cansado, sus ojos buenos y simples, y supe que la verdad lo destruiría. Él no era un guerrero, era un marinero. Su mundo era el mar, un enemigo honesto y frontal. No entendería las traiciones silenciosas de la tierra. Así que volví a mentir. Padre, lo estoy creciendo. Son cosas de mujeres. Mi mentira fue un acto de piedad y de egoísmo,
para protegerlo a él y para protegerme a mí. Mi nueva coraza fue puesta a prueba una tarde. Mi tío León vino de visita. Mi madre le sirvió café en el porche y yo salí para tender la ropa. Él me vio y sonrió con su habitual encanto. Cada día más bonita, Altagracia. Pronto tendremos que espantar a los pretendientes con un palo, dijo, guiñándole un ojo a mi madre. Me detuve en el corazón. No se me aceleró de miedo. Antes, como sentí una calma fría. Lo miré directamente a los ojos, algo que no había hecho en años. No se preocupe, tío, le dije, mi voz plana y sin emoción. He aprendido que las peores plagas no vienen de fuera, sino que ya viven en el jardín. Y para esas, un palo no basta. Se necesita veneno. El silencio que cayó en el porche fue total. Vi la sonrisa de mi tío desvanecerse, reemplazada por un destello de sorpresa y furia. Mi madre me miró, escandalizada por mi insolencia. Por primera vez, el monstruo entendió que la oveja que había atormentado durante años estaba empezando a afilar los dientes. No dije más. Di media vuelta y seguí con mi tarea. Esa noche, por primera vez, no tuve pesadillas. Me sentía dueña de algo, aunque solo fuera de mi propio desprecio. Realicé mi primer pequeño ritual. No era de los libros, era mío. En un cuenco de barro, quemé una hoja de tabaco, como hacían las curanderas, pero no para pedir nada. La quemé para sellar un juramento. Mientras el humo subía, juré en silencio que nunca más sería una víctima asustada. Ya no hablaría el idioma de las lágrimas y el miedo. A partir de ese día, hablaría el lenguaje de las sombras. Aprendería a esperar, a observar y a cultivar mi propio veneno. Uno hecho de paciencia, conocimiento y un odio tan profundo como el mar al que mi padre se entregaba. El ataúd que vi en el café ya no era mi tumba, se convertiría en la de ellos. Si crees que una persona puede encontrar su poder en los lugares más oscuros, suscríbete para ver cómo Altagracia empieza a forjar sus propias armas. Dinos en los comentarios, ¿desde tu ciudad crees que la verdadera fuerza nace cuando se pierde el miedo? Incluso si eso significa abrazar tu propia oscuridad, dale a like para apoyar el despertar de Altagracia. El tiempo siguió desgranándose, y yo me convertí en una joven de 20 años. En el pueblo, me gané una reputación de ser extraña, una solitaria, que prefería la compañía de las plantas y los libros viejos. La gente a las otras muchachas de mi edad se casaban, tenían hijos. Yo cultivaba un jardín de hierbas curativas y venenosas. Aprendí a distinguir la belladona de la dulcamara, a preparar ungüentos para las quemaduras y tés para calmar los nervios. La gente me temía un poco, pero también me buscaba en voz baja cuando los remedios del cura o del doctor no funcionaban. Mi madre lo odiaba. Decía que traficaba con el diablo. Yo sabía que solo traficaba con el único poder que me era permitido. El Knaz. Mi padre seguía yendo y viniendo del mar, cada vez más ausente, más un fantasma que un hombre. Mi tío León se había casado, pero su presencia seguía siendo una nube de tormenta en el horizonte. Un recordatorio de que mi jaula, aunque más grande, seguía cerrada. La llave apareció de la forma más inesperada. Se llamaba Daniel. Era un joven botánico de la capital, que había venido a Veracruz a estudiar la flora única de la región. Era alto, usaba lentes y tenía una curiosidad insatiable. Oyó hablar en el pueblo de la muchacha que conocía todas las hierbas, y un día se presentó en mi puerta. Mi primer instinto fue el de un animal acorralado. Desconfiaba de todos los hombres, especialmente de los que sonreían con facilidad. Pero Daniel no era como los hombres que yo conocía. No me miraba el cuerpo, miraba mis manos, la tierra bajo mis uñas, las plantas en mi jardín. No me hacía preguntas personales. Me preguntaba por los nombres de las flores, por los usos de las raíces. Encontramos un lenguaje común. Él llamaba a una planta Datura stramonium, yo la llamaba toloache.
la hierba de los sueños peligrosos. Él la describía con términos científicos. Yo le contaba las leyendas que las viejas susurraban sobre ella. Por primera vez en mi vida, alguien me escuchaba, no como a una niña rara o a una mujer a punto de casarse, sino como a una experta. Me veían y esa sensación, la de ser vista por lo que sabía y no por lo que era, fue más sanadora que cualquiera de mis remedios. En nuestros encuentros se hicieron frecuentes, siempre en mi jardín, a la vista de todos. Hablábamos durante horas sobre plantas, libros, mundos lejanos. Él era una ventana a una vida que yo ni siquiera me había atrevido a imaginar. Por supuesto, mi familia vio en él una amenaza. Mi madre, Carmen, lo despreciaba. Un extranjero, un hombre sin Dios, que viene a llenarte la cabeza de tonterías, decía. Me prohibió hablar con él. Yo, por primera vez, la desobedecí abiertamente. Reaccionó de una forma más siniestra. Su celo era el de un dueño, no el de un pariente. Una tarde, me esperó en el camino de vuelta a casa. Así que te gusta el sabiondo de la ciudad, dijo. Su voz era un gruñido. ¿Crees que él te va a proteger? Eres de aquí, Altagracia, y tú y yo tenemos un secreto que te ata a esta tierra. No lo olvides. Su amenaza fue clara. Yo era su territorio y no permitiría intrusos. El día antes de que Daniel tuviera que regresar a la Ciudad de México, vino a... Hablamos de todo un poco y entonces, con una seriedad que me sorprendió, me hizo una oferta. Altagracia, dijo, tu conocimiento es extraordinario. Es un desperdicio que se quede aquí. El jardín botánico de la universidad siempre busca gente con tu talento. Podría conseguirte un puesto como asistente, un trabajo, un sueldo, una vida propia. Me quedé sin aire. No me estaba ofreciendo amor ni matrimonio. Me estaba ofreciendo algo mucho más revolucionario en independencia. Un puerto para salir del ataúd. Piénsalo, dijo. Y me dejó una dirección escrita en un papel. Si alguna vez decides escapar, esto es a donde tienes que ir. Esa noche me senté en mi porche, con la humedad pegajosa de Veracruz, abrazándome. Sostuve el papel con la dirección en la mano. Era la primera vez en una década que el futuro no se sentía como un muro, sino como un camino aterrador, lleno de peligros, pero un camino. Al fin, el hombre que nombraba las plantas me había dado más que los nombres científicos de las flores. Me había dado el nombre de una posibilidad, la de una vida donde yo no fuera la sobrina de León, ni la hija de Carmen, sino simplemente Altagracia. Y esa idea era la semilla de la revolución más grande de todas. Si crees que el conocimiento y el respeto pueden ser la llave que abre cualquier jaula, suscríbete para ver qué decisión toma Altagracia. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué da más miedo? ¿El infierno que conoces o la incertidumbre de un paraíso desconocido? Dale a like si alguna vez has soñado con una puerta de escape. El papel con la dirección de Daniel se convirtió en mi amuleto y mi tormento. Lo guardaba escondido entre las páginas de un viejo libro de botánica. Por las noches, lo sacaba y lo miraba a la luz de la vela, y veía dos futuros luchando en esa caligrafía elegante. Uno era el de la libertad, un mundo desconocido y aterrador. El otro era el de esta casa, un infierno predecible, una muerte lenta y segura. Pace. Semanas atrapada en la telaraña de la indecisión. El miedo a lo desconocido era tan grande como el asco por lo conocido. Fue mi tío León quien tomó la decisión por mí. Sintió que me estaba escapando. No di la casa, sino de su control. Mi nueva confianza, mi amistad con Daniel, mi creciente indiferencia a sus amenazas veladas, todo eso lo enfureció. Una noche, mi padre ya se había hecho a la mar de nuevo. Mi madre estaba en la iglesia, yo estaba en mi jardín, podando unas hierbas a la luz del creeper. Él apareció de la nada, como una serpiente, saliendo de la maleza. Te me estás volviendo muy valiente. Altagracia, dijo,
su voz baja y rasposa, muy independiente. ¿Crees que porque el sabiondo ese te llenó la cabeza de pájaros, te han crecido alas? Déjeme en paz, tío, dije sin mirarlo, mis tijeras cortando con fuerza una rama de ruda. Yo nunca te voy a dejar en paz, respondió. Y entonces me agarró por la espalda, su cuerpo apestando aguardiente en tú eres mía. Siempre lo has sido desde que eras una niña, y es hora de que te lo recuerde. Pero yo ya no era esa niña. El veneno que había cultivado durante años subió por mi garganta como bilis ardiente. Me revolví con la fuerza de un animal salvaje. Él, sorprendido por mi resistencia, aflojó su agarre. Un instante fue suficiente. Mis manos, que conocían cada planta de mi jardín, encontraron lo que buscaban en una rama de bugambilla que yo misma había podado, llena de espinas gruesas y afiladas como clavos. Fuerza, Y la clavé hacia atrás, en su brazo, en su cara, donde fuera. Él soltó un aullido de dolor y sorpresa me soltó. Vi la sangre brotar de un largo arañazo en su mejilla. Sus ojos, antes llenos de lascivia y poder, ahora me miraban con un odio asesino. Maldita seas, perra, siseó. Me las vas a pagar. Salí corriendo y me encerré en mi cuarto, atrancando la puerta. Esa noche no dormí. Escuché sus pasos rondando la casa. Supe entonces que la opción de quedarme con el abuso había desaparecido. Lo había desafiado, lo había herido. Ahora buscaría destruirme. El papel de Daniel ya no era una opción. Era mi única ruta de escape. Empecé a prepararme en secreto. Junté el poco dinero que tenía guardado de la venta de mis amuletos. Hice un pequeño bulto con 2 cambios de ropa y mi libro de botánica. La parte más difícil sería mi padre. Cuando regresó del mar, 2 semanas después, yo sabía que sería la última vez que lo vería. Fue una despedida silenciosa y llena de dolor. No podía decirle la verdad, pero intenté decirle adiós. Le preparé sus comidas favoritas. Le cosí un botón suelto de su camisa de marinero. Le di un ungüento que había preparado para el dolor de sus manos. La noche antes de mi partida, me senté con él en el porche mientras fumaba. Te veo triste, Lucero, me dijo. Solo estoy cansada, padre, respondí. Me tragué las lágrimas y le di un abrazo que guardaba 10 años de secretos y una vida de amor. Que Dios te cuide. En el mar, mi excusa para mi madre fue una obra maestra de engaño, usando su propia piedad en su contra. Le dije que quería ir en peregrinación al santuario de la Virgen de Juquila, en las montañas, para rezar por el alma de la familia. Era un viaje de varios días. Ella, aunque sorprendida por mi repentino fervor religioso, no pudo negarse. Era una petición demasiado santa. Me dio su bendición y unas monedas para las velas. Y esa madrugada, antes de que el primer gallo cantara, me deslicé fuera de la casa, no miré atrás. El aire fresco de la mañana se sentía como el primer aliento de una vida nueva. En mi bolsillo, el papel con la dirección de Daniel. En mi corazón, el miedo y la esperanza, luchando una última batalla. La niña que veía ataúdes en el café se había quedado atrás, muerta. La que caminaba por ese sendero oscuro hacia la estación de autobuses era una mujer que había decidido que prefería morir buscando la libertad a vivir un día más en la esclavitud. Sí, Cree, instinto de supervivencia, es la fuerza más poderosa del universo. Suscríbete para acompañar a Altagracia en su huida hacia lo desconocido. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué se necesita más para escapar de una prisión en un plan perfecto? ¿O el coraje para dar el primer paso sin mirar atrás? Dale a like a la valentía de Altagracia. El viaje en autobús duró una eternidad. Cada parada, cada rostro nuevo que subía, me llenaba de un pánico irracional. Veía a mi tío León en cada sombra. Oía la voz de mi madre en cada murmullo, pero el verdadero terror me golpeó cuando llegué a la Ciudad de México. El monstruo de asfalto y ruido
me devoró. Yo, una muchacha que conocía el lenguaje de las mareas y el viento, me quedé sorda y muda ante la sinfonía brutal de la capital. Por un momento, sentada en la terminal, con mi pequeño bulto en el regazo, pensé que había cometido un error terrible, que era mejor el diablo conocido, pero la memoria del arañazo sangriento en la mejilla de mi tío me dio fuerzas para ponerme en pie. Tardé un día entero en encontrar la dirección de Daniel. Fue una odisea a través de un laberinto de calles y gentes que no me miraban. Pero cuando por fin llegué a las puertas del jardín botánico de la universidad, sentí que llegaba a un oasis. El aire olía a tierra húmeda y a flores, no a humo y a multitud. Daniel me recibió con sorpresa, pero sobre todo, con un respeto que fue el primer bálsamo para mi alma herida. No me hizo preguntas que yo no quisiera. Vio el miedo en mis ojos y la delgadez de mi cuerpo, y simplemente asintió. Hiciste bien en venir, Altagracia, fue todo lo que dijo. Él cumplió su palabra. No fue un salvador few and pound. Me ayudó a encontrar un pequeño cuarto para alquilar cerca del jardín, en la casa de una anciana amable. Me formalizó un puesto como ayudante de campo. Mi trabajo era cuidar de las plantas, catalogar semillas, ayudar en los invernaderos. Por primera vez en mi vida, recibí un sueldo por el trabajo. De mis manos, un dinero que era mío, limpio de secretos y de sangre. Mi nueva vida era un extraño paraíso silencioso. Pasaba mis días rodeada de la belleza, ordenada de la ciencia, plantas de todo el mundo, cada una con su nombre, en latín, cada una con su propósito. Claro, era un mundo opuesto al de mi Veracruz, donde las plantas estaban cargadas de magia, superstición y secretos oscuros. Aquí, todo era luz, orden y conocimiento. Y yo prosperé en ese ambiente. Mi conocimiento práctico asombraba. La muchacha extraña del puerto se convirtió en la joven promesa del jardín. Pero la libertad física no es la paz del alma. Las noches eran mi infierno privado. Las pesadillas me devolvían a mi cuarto en Veracruz, al peso de mi tío sobre mí, al rostro de mi madre en la casa de la curandera. Me despertaba gritando en mi pequeño cuarto alquilado. Durante el día, un hombre que se me acercara demasiado rápido en la calle me provocaba un pánico helado. Estaba a salvo, pero no. El ataúd que vi en el café ya no era mi destino, pero su sombra me seguía a todas partes. Corté todo lazo con mi pasado. No llamé, no escribí, pero la preocupación por mi padre me carcomía. A los 6 meses, no pudiendo más, le escribí una carta a una vieja vecina, en quien confiaba, una carta sin remitente, pidiéndole solo que me dijera si el barco de mi padre había vuelto bien. Su respuesta, que pedí que dejara en una lista de correos, tardó un mes en llegar. Me contaba que mi padre estaba bien, pero que mi madre y mi tío le habían dicho a todo el pueblo que yo me había fugado con un forastero, que les había robado y los había deshonrado. Al leer esas palabras, no sentí dolor, sino una extraña ligereza. La mentira que habían inventado para cubrir mi ausencia era mi liberación final. Habían quemado el último puente que me unía a ellos. Ya no había un hogar al que pudiera añorar volver. Oficialmente yo era una paria, una hija perdida, y eso me hacía libre. Passed around lost. Años han. Me dediqué por completo a mi trabajo. El jardín se convirtió en mi monasterio y las plantas en mi congregación silenciosa. Aprendí a estar sola, a encontrar la paz, no en el olvido, sino en la aceptación silenciosa de mis cicatrices. Estaba Dupay, respiraba, trabajaba, vivía. Era una victoria silenciosa, humilde, pero era mía. La niña que huyó en la oscuridad estaba aprendiendo por fin a vivir a la luz del día, aunque el sol a veces todavía le quemara los ojos. Curación empieza cuando uno se siente la verdadera. Suscríbete para ver el capítulo final de la vida de Altagracia. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿es posible borrar por completo las cicatrices del pasado
¿O simplemente se aprende a vivir con ellas? Dale a like si celebras la silenciosa victoria de Altagracia. Pasaron 50 años en los que me dediqué a mi jardín botánico, a mis libros, a mis plantas. Me convertí en una autoridad en la flora de Veracruz, irónicamente. Escribí artículos, di conferencias, construí una vida de un silencio y una soledad que yo elegí. No que me fue impuesta, mi amistad con Daniel fue mi única familia, un lazo platónico y leal que duró hasta su muerte. Nunca mi case, nunca tuve hijos. El veneno de mi tío León me había secado esa parte del alma para siempre. Mi cuerpo nunca olvidó. Un día, cuando yo ya era una anciana de 70 años, llegó una carta, era de un abogado de Veracruz. Mi madre, Carmen, había muerto. Perdido en el mar hacía más de 20 años, en un huracán que se llevó a su barco y a su tripulación. Y mi tío León estaba muriendo, consumido por una enfermedad que se le comía los pulmones. Yo era la única heredera de la modesta casa y el terreno. The City, no por la herencia, sino por la necesidad de mirar al fantasma a los ojos una última vez, pero ahora con mis propios ojos, no los de una niña aterrorizada. Veracruz era el mismo, y era otro. El aire seguía siendo húmedo y salado, pero ya no me asfixiaba. La mujer que bajó de ese autobús no era la muchacha que había huido. Era una mujer que se había construido a sí misma, lejos de la sombra de su familia. Fui a verlo. Amy T. Leon estaba en una cama, en la misma casa donde yo había crecido. Era un viejo decrépito, una cáscara amarilla y huesuda que luchaba por cada bocanada de aire. El monstruo que había poblado mis pesadillas durante toda una vida era ahora un despojo patético. Me senté a su lado. Abrió los ojos y vi un destello de algo en su mirada acuosa. ¿Era miedo? ¿Sorpresa? ¿Altagracia? Graznó. Tío, respondí. Mi voz tranquila. Esperé la disculpa, la confesión, el arrepentimiento que una parte de mí, la niña tonta, que aún vivía en algún rincón, anhelaba. Pero no llegó a tu madre. Siempre dijo que eras una malagradecida. Susurró con dificultad, que la deshonraste. Y en ese momento toda la rabia, todo el odio que había guardado, se disolvió. Se convirtió y en una lástima. Ni en su lecho de muerte podía ver más allá de su propio egoísmo. Su maldad era tan mediocre, tan patética. Me levanté en vaina a decirte que viví. Tío, le dije suavemente, viví una vida entera, una vida buena, lejos de ti, lejos de tu enfermedad. Mientras tú te pudrías aquí con tus secretos, yo florecía en otra parte. Ese fue mi futuro. Esa fue mi venganza. Me di la vuelta y salí de esa casa para siempre. Fui al cementerio, en la tumba de mi madre. La flor cuyo aroma él había corrompido para mí era un adiós a la madre, que pudo ser y nunca fue. Luego caminé hasta el malecón y miré el mar, el vasto y limpio sepulcro de mi padre. Y por él sí lloré, por el hombre bueno pero ausente, que nunca supo la verdad. Usé el dinero de la venta de la casa para comprar una pequeña propiedad para mí, aquí, en las afueras del puerto, con un jardín que da al mar. Es donde estoy ahora. Tengo 79 años. Cada mañana me preparo café fuerte y negro. Cada mañana, cuando termino, volteo la taza y leo mi futuro. Ya no veo el ataúd. La mayoría de las veces, como hoy, no veo nada en particular. Solo las formas caprichosas y hermosas del café seco manchas san, como las que veía la niña de 10 años que fui. Pero ahora entiendo. El futuro no está escrito en el fondo de una taza. Lo escribimos nosotros. Sobreviví, no porque luché contra la oscuridad, sino porque me dediqué, con una paciencia infinita, un pequeño rincón de luz, hasta que la sombra se volvió insignificante. Y esa, al final, es la única victoria que importa. Aquí termina
El viaje de Altagracia. Si su historia de supervivencia silenciosa, de dolor y de la paz encontrada al final del camino, te ha conmovido, suscríbete y comparte su testimonio. Que su fuerza inspire a otros a cultivar su propio jardín. Y dinos una última vez en los comentarios, desde tu ciudad, ¿cuál crees que es la forma más poderosa de venganza? ¿Ver a tu enemigo castigado o vivir una vida plena y feliz a pesar de él? Dale un último like a la memoria de Altagracia.